o que sientas del Señor. Y cuando me dijo eso el pastor, que me mandó un mensaje, cuando lo leí, me vino a la mente un mensaje que él predicó de Nehemías y me llamó mucho la atención. Miren, le voy a leer el versículo y luego ya, pues, Miguel, arrancamos. Muy bien. Y que sea lo que Dios quiera, ¿eh? Claro que sí. Mira, en el libro de Nehemías, en el capítulo 6, versículo 15, dice: la muralla se terminó el día 25 del mes de Eleu. Su reconstrucción había durado 52 días en el nombre del Señor. Amén. Cuando el pastor predicó esto, me llamó la atención. ¿Saben ustedes que la ciudad de Jerusalén fue asitiada 2 veces? En el 605 antes de Jesucristo fue el rey Nabucodonosor y asitió la ciudad de Jerusalén. Se llevó cautivos a Sadrach, Mesach y Abednego junto con Daniel y a muchísimos judíos. Amén. Pero ¿saben algo? Cuando hizo eso este hombre, el rey Nabucodonosor, han transcurrido después de eso 20 años, Miguel, y a los 20 años el mismo rey Nabucodonosor ha decidido tomar la decisión de ir a volver a ir a aquel lugar y hacer batalla. Dice la palabra que fue tan grande la batalla que destruyó las murallas de Jerusalén, que aquellas puertas de madera fueron quemadas a fuego, que fueron secuestradas muchísimos judíos de aquel lugar. Fue tanto el desastre que la gente vagaba por aquel lugar. Algunos escaparon, algunos pudieron huir de aquella masacre y pudo llegar donde se encontraba Nehemías. Y allí le dio la información a Nehemías. Nehemías, con triste, su corazón afligido, porque aquella era su tierra, y se entristeció y tomó la decisión de ir a aquel lugar para poder reconstruir aquellas murallas que el rey Nabucodonosor había destruido. Muy bien, Amén. Dice la palabra del Señor que ha llegado a aquel lugar, se ha entristecido, pero ha tomado la decisión de levantar esas murallas, de reconstruir esas puertas, de poner cerrojos, de levantar aquello que estaba en ruina. Pero ¿saben? He estado leyendo, Miguel, y me ha llamado algo la atención. Dice la palabra que empezaron a edificar aquel lugar que se había destruido muchísima gente, familias, sacerdotes, levitas, perfumistas, arquitectos, gente que habitaba en aquel lugar que no tenía ni idea para reconstruir. Pero dice la palabra que por secciones empezaron a levantar. Amén. Por tramos empezaron a levantar aquello que había destruido el rey Nabucodonosor. ¿Tendría que ser aquello tan grande? Porque buscando en la palabra y en la historia he podido ver, Miguel, que las secciones eran de 40 a 45 secciones. Imagínense, 40 o 45 ya por metro, aunque sea 1 metro por sección, que sería que no era 1 metro, que sería algo inmenso, ya serían 45 metros. Imagínense, 45 secciones para levantar la ciudad de Jerusalén. Amén. ¡Qué obras más grandes! 45 obras. 45 eventos, por decirlo de alguna manera, porque no se expresaron en estos momentos. Pero eran de 40 a 45 estadios para poder arreglar. 45 obras. Y yo así me lo imaginaba, pero ¿saben algo?
el Señor vino hablándome del corazón mismo el otro día, Miguel. Y me decía, no eran 45 obras. Serían 45 secciones, pero no eran 45 obras. Era una sola obra. Era un solo trabajo. Lo que pasa es que estaban trabajando en un mismo sentir y en un mismo pensar. Es cierto que una sola persona no es capaz de levantar una sola obra tan grande y tan inmensa. Pero ¿saben algo? Por secciones, pero todos en un mismo sentir y en un mismo pensar. Déjame que te diga algo. Es verdad que aquí en este lugar quizás tenemos diversos pensamientos y diferentes opiniones, pero déjame que te diga, aquí la obra solo es una y tenemos que caminar en el mismo sentir y en el mismo pensar, en el nombre de Jesús. Y Dios va a verlo de esta manera. ¿Verdad que sí? Que no hay clases de obra, Muy bien. que la obra es solo una. Sí, Señor. Muy bien. Que aquel que quiere hacer división de obra, aquel está mal encaminado. ¿Saben algo? ¿Sabes algo, Miguel? Tú sí que lo sabes y aquí también lo sabemos, pero lo voy a recordar. ¿Saben ustedes? La iglesia de Canserra es la misma obra de la Trinidad. La misma obra de Moncada es la misma obra de la Trinidad. Amén. Lo que pasa es que vemos diferentes personas y diversas opiniones, pero el pensamiento y la decisión y el camino y el destino es la misma obra, llegar al mismo destino y trabajamos para el mismo dueño en el nombre del Señor. Se puede tener diferentes opiniones ¿Verdad? Claro que sí, y cada uno cualificado en su profesión. Pero Dios es solo uno. Lo creo, amén. Amén, qué bien. Gracias, Señor. Muy bien. Aquí no hay más dioses que uno. Vaya. Por eso todos hay que trabajar en unión. Todos hombros con hombros. Aleluya. Trabajar todos juntos y caminar en el mismo camino. Claro que sí. Aquel que trabaja fuera, yo me voy a sentir libre. Amén. Ya saben que predico, a veces Dios Adelante. no sé, me da cosas que igual pues se pueden Cuando es Dios, hacer daño, pero es lo que hay. adelante, hombre. La división no es de Dios. Vaya. Aleluya. Aquí no hay dos clases de caminos. Aquí no solo está el Evangelio de Dios y está también el examen conviene. El examen me conviene no existe en la Biblia. Está Mateo, Lucas, está Marcos, está Juan en los Evangelios. Pero no hay un me conviene. Todos hay que trabajar en el mismo Evangelio, el mismo camino. No hay otro. Por mucho que se intente buscar, va a ser imposible porque no existe. Aquel que quiere hacer su propio camino es una división. La obra estaba puesta en secciones, en tramos, pero era una sola obra. Es verdad que cada uno trabajaba en un lugar, pero todos trabajaban para lo mismo. Amén. Para el mismo jefe, para el mismo dueño. Qué bien. Sí, Señor. Un mismo camino.
hubiera gustado quizás traer otra cosa, pero Adelante. es lo que Dios Claro que sí. Amén. me ha marcado. Amén. Porque es que escuchando el otro día al pastor, es que me llamó la atención. En mi vida, ¿cómo me ha dado a mí por pensar en las secciones de ese lugar que levantaron? Entre 40 y 45 secciones. Vaya. Claro, cualquiera piensa, son 40 o 45 obras en aquel lugar. Muy bien. Pero no es 40 o 45 obras. Cuando el dueño es la misma persona y es para el mismo cometido. Hay gente que está confundida, que creen y piensan que esto es individual. Sí, la salvación es individual, pero la obra es una sola. El camino solo es uno. Muy bien. Y el Dios vivo es el Dios que hay, solo existe uno, no hay más. Amén. Qué bien. Pero todo con un orden. Miren qué detalle, Miguel. Yo no sé, ya os he dicho que Dios últimamente ¿Verdad? me Amén. da cosas nuevas. Qué bien. Y llevo estrenando aquí los mensajes en este lugar. No los estreno en ningún otro sitio, Miguel. Los estreno aquí porque creo que si Dios me lo da, es para mi iglesia. Amén. No es para irme de visita y predicar en otro lugar, no. Gloria. Es para mi iglesia. Amén. Muy bien. Dice Nehemías, y han empezado a construir por secciones. ¿Sabes cuántas puertas y cuántas murallas y cuántos cerrojos tuvieron que restaurar? Si te paras a leer la Biblia, hay puertas, hay cerrojos, hay murallas que te quedas sin aliento. ¿Verdad? Pero dice la palabra. Y pusieron piedras, levantaron murallas, dice palabra. Y le restauraron todas las puertas de madera. Y dice la palabra. Y a esas puertas de madera le pusieron sus cerrojos y sus pizarras. ¿Y saben lo que a mí me llama la atención? Que aunque participaron familias, participaron levitas, participaron sacerdotes, participaron perfumistas, participaron muchísimas clases de personas, participaron gente que vivía en aquel lugar, ninguno de ellos tenía la profesión que necesitaba. La profesión que necesitaba esa restauración eran albañiles, también eran carpinteros para restaurar esas puertas de madera. Pero no solo eso, también necesitaban cerrajeros para poder poner todas las cerraduras y las bisagras de aquel lugar. Y a mí había algo que me llamaba la atención, que aunque los perfumistas no sabían poner cerrojos, aunque los levitas no sabían restaurar las maderas, y aunque las familias de aquel lugar no sabían poner un tocho o una piedra, cada uno trajo aquello que sabía hacer, y era apoyar al hermano que estaba cualificado para hacer ese trabajo. Estar cualificado a levantar a aquel que estaba poniendo el cerrojo, ayudarle a darle las herramientas necesarias, y aquel que estaba poniendo las piedras, ayudar a hacer el cemento para que pusieran ladrillos sobre el ladrillo, y aquel que estaba poniendo las puertas para poder darle los pinceles, para poder ir restaurando y embelleciendo aquella puerta. Déjame que te diga algo. Es cierto que los profesionales acabaron la obra y nadie, absolutamente nadie, pudo ocupar el lugar que llevaba. Déjame que te diga algo y escucha atentamente. ¿Quieres estar bajo la voluntad del Señor? Amén. No intentes ocupar el lugar que no te pertenece. Deja al carpintero que haga las puertas. Deja al cerrajero que ponga cerraduras. Y deja también al que sabe poner las murallas que ponga ladrillos. Sé como el perfumista, que si tu trabajo es perfumista, darles las herramientas a aquel que sabe trabajar. No sé si me
cosa. Si no sabes poner ladrillos, ay, Padre, Sí, Señor. si no sabes restaurar una puerta, si no sabes poner un cerrojo, limítate a dar solo las herramientas a aquel que sabe. Amén. Claro que sí. Muy bien. Pero David, ¿de qué manera estás diciendo esto? Estoy diciendo esto en manera de consejo. Porque como intentes ocupar aquello que no te pertenece, sufrirás las consecuencias. ¿Qué clase de consecuencia? La consecuencia que te conlleve hacer aquello que no te pertenece. Y voy a decir algo fuerte ahora, Miguel. Dios dio una orden. Y era que nadie, absolutamente nadie, podía tocar el arca de la alianza. Solo los levitas. Pero fíjese qué detalle. Hubo un hombre que estuvo anduviendo al lado de eso, del arca de la alianza. Y mientras los bueyes iban caminando por un pedregales, ese carro intentó inclinarse. Y Uza, queriendo hacer un bien, Vaya. queriendo hacer un bien, Muy bien. sujetó el arca de la alianza. Pero tiempo antes había dicho Dios que nadie, absolutamente nadie, exceptuando los levitas, tocaran ese arca. Y él creyendo que haciendo un bien, sujetando para que no se caiga, la misma presencia de Dios que iba en ese lugar, para que no se cayera, dice, y Dios se encendió en ira y hirió a Uza y se lo llevó con él. Vaya. Creyendo que estaba haciendo bien, pero estaba desobedeciendo a Dios. Era en toda regla una desobediencia, a pesar de que estaba intentando de sujetar el arca, que ahí iba la misma presencia del Señor. Ese lugar solo le pertenecía a los levitas. Amén. Solo podía tocar a ese arca los levitas. Dios lo dijo en un tiempo atrás. Ahora has desobedecido a Uza. Me debo mi palabra. Y lo hirió de muerte. No tengo. Simplemente. Están los niños cansados ya. Mis nietos están por ahí durmiendo, mis nietas. Que el varón me la ha jugado, pastor. Que me ha dicho que bajaba. Si no, no la bajo la niña.